¿Qué tal a todos? Vamos a entrar de lleno en este análisis porque hoy tenemos un tema fascinante. Vamos a desglosar un texto bastante directo, escrito por el pastor Daniel Kukin. Básicamente, él lanza una advertencia teológica muy profunda sobre lo que llama pseudoevangelios o evangelios diferentes. Y miren, se trata de toda una serie de doctrinas modernas que, según él, se han ido infiltrando casi de puntaditas en las iglesias cristianas contemporáneas. Así que, a lo largo de este desglose, vamos a explorar su crítica utilizando las ideas exactas de su obra. La idea es entender bien qué es lo que proponen estas enseñanzas, cómo funcionan ya en la práctica y sobre todo por qué el autor las considera una luz roja, un riesgo espiritual gigante para la fe tradicional. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que ir a la base. Kukin construye toda su crítica sobre una advertencia antiquísima y bastante severa del apóstol Pablo a los Gálatas. Él nos dice que, así como en los tiempos de los primeros apóstoles había personas intentando suavizar o cambiar el mensaje, hoy está pasando exactamente lo mismo, pero claro, con herramientas mucho más modernas. Y aquí hay un detalle clave que no podemos pasar por alto. La palabra original en griego es heteron. Esto no significa simplemente que es una versión ligeramente distinta del original. No, significa otro de un tipo completamente diferente. O sea, el autor argumenta que estos nuevos movimientos no son solo un estilo distinto para vivir la fe, sino que son sistemas de creencias que no tienen nada que ver con la raíz original, literalmente otra cosa. Así que el documento identifica 4 corrientes muy específicas: el Evangelio de la Prosperidad, el pensamiento cristiano positivo, la sanidad interior y la psicología cristiana. Vamos a revisarlas una por una. Fíjense en cómo el autor nos ilustra el impacto de estos evangelios diferentes en la vida real. El punto fuerte aquí es que, en lugar de acercar a las personas a Dios, estas doctrinas provocan un distanciamiento enorme. Y según el texto, esto se debe a que vienen mezcladas con psicología secular, parapsicología y hasta filosofías orientales. En la práctica, te cambian esa paz interior que promete la doctrina clásica por un estado de agitación constante, donde siempre estás demandando algo. Es un giro de 180 grados. Transforman una fe basada en la confianza y la rendición en algo que está completamente centrado en el ego humano. Un cambio de ruta total. Bueno, arranquemos con el primer movimiento de la lista, el famoso Evangelio de la Prosperidad, algo que agarró muchísima fuerza por ahí de finales de los 70. Aquí vemos un choque de trenes teológico brutal. Por un lado tenemos a este movimiento enseñando que Dios prácticamente te garantiza prosperidad material, salud perfecta y éxito en los negocios si lo sigues. Venden la idea de que la fe es una herramienta para multiplicar tu dinero. Pero, por otro lado, el autor nos pone frente a las advertencias bíblicas clásicas, como la de 1 Timoteo 6, que dice de forma súper clara que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El contraste es enorme, ¿verdad? Una doctrina te dice que la riqueza es tu derecho divino, y la otra te advierte que es un peligro espiritual que te puede desviar por completo. Y ojo aquí, porque el meollo del asunto con este movimiento, es cómo le cambian el significado a la palabra fe. Tradicionalmente, la fe es confiar y someterse a la voluntad de Dios. Pero líderes como Kenneth Copeland, que vemos citado aquí, dicen que la fe es una fuerza tangible. Según el pastor Kukin, esto vuelve las cosas casi mecánicas. Es como si trataras la fe como una palanca o un botón que presiona a Dios para que actúe a tu favor. Y si tienes temor, entonces activas al diablo. Se vuelve un sistema transaccional de causa y efecto. Lo cual nos lleva a las técnicas, a la práctica. Y un ejemplo perfecto es este proceso de 5 pasos de Paul Yonggi Cho llamado la ley de la incubación espiritual. Pongan atención a los pasos. Primero, fijas una meta material clara. Segundo, te imaginas un cuadro súper vívido de lo que quieres. Tercero, visualizas el éxito como si ya lo tuvieras en tus manos. Cuarto, incubas ese deseo en el alma. Y quinto, lo declaras en voz alta para que mágicamente se vuelva realidad. El autor nos advierte que esto es un gran problema, porque se trata de usar el poder de la mente para cumplir caprichos, convirtiendo a lo divino en una especie de máquina expendedora a nuestra disposición. Y miren, si hablamos de ejemplos gráficos, este es insuperable. Se trata del famoso concepto del retorno del 100 por 1. Si das 10, recibes 1000. Matemáticamente hablando, estamos frente a un rendimiento del 10.000%.
Según explica el texto, bajo esta visión, el acto de dar ofrendas pierde toda su esencia original. Ya no se trata de caridad ni de compasión por los demás. Se vuelve una transacción financiera sobrenatural pura y dura. Dar dinero se convierte en una inversión, donde la única expectativa es sacarle ganancia al asunto. Pasemos al segundo punto que analiza el autor, el pensamiento cristiano positivo. Según el documento, las verdaderas raíces de esta enseñanza no vienen de la Biblia, sino de pioneros de la autoayuda secular, como Napoleon Hill con su libro Piense y hágase rico. Cuquín argumenta que este movimiento absorbió ideas del llamado Nuevo Pensamiento y hasta de corrientes ocultistas. Básicamente promueven la idea de que tu mente tiene el poder de materializar cualquier cosa, siempre y cuando lo creas con suficiente fuerza. Te dicen que con solo tener un proceso mental positivo, eres capaz de alterar la realidad física. Para entender el riesgo que el autor ve en esto, hagamos esta comparación. Del lado izquierdo está la fe de rendición, aceptar que Dios tiene la última palabra. Del lado derecho está el tratar a la fe como si fueran los hilos de una marioneta. Este movimiento te dice que tus palabras son leyes espirituales y que si hablas en positivo, puedes literalmente obligar a Dios a darte lo que pides. El texto advierte que esto no es más que un intento de manipular a lo divino. Es, en el fondo, invertir los roles y jugar a ser el jefe que da las órdenes. Sigamos adelante. El tercer movimiento lleva todas estas ideas al terreno de la psicología profunda y las emociones, la sanidad interior. Este método, que a veces le dicen curación de las memorias, se basa en la idea de que para sanar tus traumas de hoy, necesitas que alguien te guíe mentalmente al pasado usando la visualización. La pionera de esto fue Agnes Sanford, y resulta que estaba súper influenciada por Carl Jung, sí, el famoso psicoanalista y su idea del inconsciente colectivo. Esa noción de que todos compartimos un archivo mental de símbolos y memorias. Lo que hace esta técnica es intentar reescribir un recuerdo doloroso, metiendo, a través de la imaginación, a figuras religiosas en ese escenario del pasado. Ahora, la definición suena bastante terapéutica y hasta linda, ¿no? Pero Cuquín levanta una bandera roja inmensa aquí. Él dice que eso de inventarte mentalmente a un Cristo para que viaje en el tiempo y arregle tus recuerdos simplemente no tiene base bíblica. Es más, el autor es tajante al decir que crear a un Jesús de fantasía, como si fuera un genio de la lámpara que obedece a tu imaginación, se parece más a las prácticas chamánicas que a cualquier otra cosa. Y nos advierte que abrir esa puerta espiritual conlleva unos riesgos gigantescos. Y así llegamos al cuarto y último movimiento de este análisis, la llamada psicología cristiana. Aquí el texto expone lo que considera una mezcla bastante forzada e incoherente. Tratar de unir la psicología secular y humanista con el cristianismo de toda la vida. El resultado, doctrinas de siglos de antigüedad terminan siendo reemplazadas por ideas como las de Freud, que básicamente dicen que tu pasado y tus traumas de la infancia son los culpables de todo lo que haces hoy, justificando tus acciones. El problema, según el autor, es que esto desplaza el foco completamente. Ya no se trata de Dios, sino que la religión se vuelve una herramienta dedicada casi en exclusiva a satisfacer y cuidar al famoso yo. En esencia, lo que estamos viendo es una batalla entre dos diagnósticos totalmente opuestos sobre qué le pasa al ser humano. Piensen en esto. La psicología humanista te dice que nacemos siendo buenos, que nuestro gran problema es la baja autoestima y que la cura es el amor propio. Del otro lado, la doctrina bíblica clásica diagnostica que estamos rotos, que el problema es el pecado y que la única salida real es reconocerlo y arrepentirse. Son dos visiones del mundo que chocan de frente, y el autor cree que tratar de mezclarlas solo termina destruyendo el mensaje original. Esta cita de Robert Schuller creo que lo resume todo. Schuller fue un pionero enorme en esto de la autoayuda religiosa. Y fíjense, él aseguraba que hablarle a la gente sobre el pecado o el arrepentimiento era una táctica abusiva, algo que destruía su autoestima. Para Cuquín, frases como estas son la prueba definitiva. Muestran cómo la psicología moderna literalmente vació el mensaje central de la fe, modificando su esencia nada más para no ofender a nadie y para acariciar un poco el orgullo del ego contemporáneo. Y no se queda en la teoría, el documento detalla técnicas prácticas muy de moda hoy en día que reflejan este desvío. Cosas como hacerte listas de tus cualidades más increíbles, pararte frente al espejo a repetir afirmaciones de empoderamiento, o hasta justificar una cirugía estética diciendo que te va a sanar el espíritu al mejorar tu autoimagen.
Esa frase tan común de primero tienes que amarte a ti mismo para amar a los demás choca con pared aquí. El autor rechaza eso categóricamente, afirmando que inflar el ego humano a esos niveles va totalmente en contra de la humildad que exige la devoción espiritual. Para ir cerrando nuestro recorrido de hoy, vale la pena juntar todas estas piezas y entender la advertencia final de este documento. Regresamos a la cita poderosa del inicio. Después de desglosar todo esto, el mensaje de Kukin queda clarísimo. Estos 4 movimientos, usar la fe para hacer dinero, el pensamiento positivo como magia, la sanidad interior con visualizaciones y esta psicología centrada en el ego, no son simples moditas pasajeras. Según su perspectiva teológica, son alteraciones graves que diluyen la verdad, son otros evangelios, y su conclusión es tajante. Hay que identificarlos y rechazarlos con firmeza si se quiere proteger lo que él considera la fe genuina. Lo cual inevitablemente nos deja con una pregunta gigante para pensar. Vimos cómo herramientas de la cultura secular de hoy, desde visualizar el éxito financiero hasta estas terapias de amor propio, se han enredado por completo con las prácticas religiosas. Así que la pregunta que nos deja botando el texto es esta: ¿dónde se pinta la raya exactamente? ¿En qué momento intentar que las creencias suenen actuales y relevantes cruza esa frontera invisible y las convierte en una cosa completamente diferente? Es algo para reflexionar seriamente, ¿no creen? Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Esperamos que les haya dado un panorama muy claro de todo este debate. Hasta la próxima.